Bueno, hola chicos, vamos a continuar con la clase de las segundas vanguardias, las consideradas segundas vanguardias por algunos autores. Nosotros habíamos iniciado hablando de las principales, de las vanguardias iniciales a todo esto que fue la ruptura en la manera de representar el arte a través de la historia, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo las que continúan, que son muy interesantes. Yo trato de... O sea, son muchísimas, ¿sí? No sé si la vamos a ver a todas, pero al menos las más importantes me gustaría que las vayamos viendo. Porque quizás se cruzaron en algún momento con una expresión de este tipo y no sabían que era considerado arte o no lo supieron interpretar. Bueno, más o menos les voy explicando estos distintos estilos porque ahora tratamos de llamarlos estilos y no tanto vanguardia, ¿sí? Porque ya se divide tanto y no es tan específico como las vanguardias primeras, tanto sí que puede significar una sola pieza, dos estilos, ¿sí? Bueno, primero vemos que es el arte povera. Es una expresión italiana que significa arte pobre. Povera significa pobre. Traten de identificar siempre a través del nombre qué puede significar eso, ¿sí? ¿Qué pueden deducir de su nombre? Bueno, define una corriente estética aparecida en Turín hacia 1967 como reacción frente al arte tradicional en la medida en que éste es considerado bello y de materiales nobles. Como se acuerdan en Grecia, que todo era perfecto y todo era con materiales finos. Bueno, en contra de todo esto está el arte povera. El arte povera se vale de los objetos de desecho sin valor real ni artístico, triviales y ajenos, y a denominaciones como bellos, o sea, lejos de serse llamado bellos, ellos elegían esos materiales, no buscaban lo bello, lo hermoso, lo exquisito, sino que eran contrario a esto. Se propone dar valor a estructuras primarias conseguidas con materiales groseros y hasta repulsivos, pero siempre intentando dotarles de un espíritu poético. Tienen que reconocer ese espíritu poético. Para ello trata de llevar la atención del espectador hacia aspectos cotidianos, anónimos y rutinarios a los que nunca se había atribuido ninguna cualidad artística. Se mete en la rutina, en lo, en lo, en lo diario, el artista povera, para sacar su cualidad artística. Pero sobre todo se define como contrapeso de la cultura tradicional a la que considera inaleable y cerrada a la averiguación de las nuevas perspectivas revolucionarias. O sea, pensaban que la cultura tradicional estaba cerradísima y no dejaba la posibilidad de lo nuevo, de lo extraño, porque todo lo nuevo es raro y por ahí cuesta aceptarlo, pero es un gran cambio que hay que animarse a dar ese paso para cambiar, ¿no? El arte povera busca una armonía entre el artista, la audiencia y la naturaleza, entregando mensajes simples y concretos. ¿Sí? Por ejemplo, es una representación del arte povera, que son materiales reciclados. Si bien acá el espejo no, pero la ropa son como materiales desechados. O sea, en cada obra ustedes tienen que tratar de indagar de qué se trata, cómo surge esto, cómo llega a esto, de dónde saca la ropa, porque es casi seguro que esta ropa fue donada en una situación especial o retirada de algún lugar en particular, que es importante para lo que es la obra. Como ya les dije en la clase anterior, el arte ya contemporáneo no es tan importante incluso el producto final, que es lo que estamos viendo, sino
el camino que lo lleva a esto, el concepto, el por qué hace eso, de dónde saca eso, eh, cómo es que termina en esta idea, ¿sí? Esto también algo reciclado con papel, esto también con una forma perfecta. Em, Son materiales de descarte, evidentemente, y le da esa poética dándole la perfección de algo de una forma exacta, sin detalles que sobresalgan, con materiales de desecho, con basura, ¿sí? La obra de arte es totalmente independiente de la realidad, es más importante lo que significa o la propia intervención del artista que la obra en sí, es lo que le decía recién. Cómo interviene, con qué ideas empieza el artista como para llegar a esas conclusiones, ¿sí? Vamos a ver otra, es el action painting, painting o painting. Bueno, yo lo pronuncio como lo leo, ¿sí? Es conocido también como la pintura de acción o abstracción gestual también. Depende de los países, se la reconoce de diferente manera, ¿sí? Es una técnica de pintura que busca aplicar pigmentos sobre el lienzo de forma violenta o a través de manchones, rayones, salpicaduras o goteos. Por esta razón, esta técnica está en contraposición a la pintura de pinceladas suaves y cuidadosas. Por lo general, las obras resultantes causan en el espectador la sensación de velocidad, de energía o movimiento, como se podía ver en el futurismo, ¿se acuerdan? Y estas suelen ser en su gran mayoría obras abstractas y no figurativas. ¿Por qué? Porque las realizan con manchas y cosas que como que lanzan la pintura y es como cae, entonces como que no pueden ser precisos en un trazo. También es usual que se emplee pintura acrílica por lo rápido de su secado y elementos no pictóricos como alambre, arena, péndulos, filtros, etcétera. Usan una gran cantidad de materiales. Y por ejemplo el acrílico se seca muy rápido. No podrían utilizar, por ejemplo, ellos este material que es súper tradicional y súper fino, diría, el óleo, que tarda meses en secarse completamente. Porque, y además su contextura es como mucho más dura, no es para gotear o chorrear en un lienzo. Bueno, con el fin de darle unas características particulares a las pinturas finales, es lo que usaban, péndulos, filtros, o lo colgaban, cuando hablan de péndulos, hablan por ejemplo de un tarro colgado con un agujerito y que lo van moviendo en forma pendular y va dejando su rastro, su huella, y eso es lo que va generando la pintura. Es por esto por lo que algunos autores consideran que resulta más importante el proceso y los medios utilizados para pintar que el resultado final. ¿Sí? Es muy importante saber cómo se ha realizado esa pintura. Para entender el action painting se resulta importante situarlo en un contexto histórico, o sea, dónde ha surgido, cómo. Este se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía de los países estaba reestructurándose. O sea, después de todos los desastres, la gente, la sociedad trataba de comenzar de nuevo en muchos sentidos. Y Estados Unidos se erigía como una gran potencia mundial. Por esta razón, el centro de este movimiento tuvo lugar en Nueva York, el Action Painting, que pasó a ser el centro artístico del momento. En ese momento, como empezaba a ser una gran potencia mundial de Estados Unidos, concentraba lo más importante en muchas cosas, incluyendo en el arte. Como antes bueno, como antes había sido Florencia, Viena, París, cuando le hablaba de en Europa, cuando surgían ahí las primeras vanguardias, era el punto importante era Europa y ahora se traslada a Estados Unidos, en América. De igual forma resulta importante el surgimiento del arte abstracto y el action painting en una sociedad donde los
conceptos tradicionales estaban siendo reevaluados por el psicoanálisis, que ya lo mencionamos en el surrealismo, y la mecánica cuántica. Así como en el contexto influyó en estos artistas, estos transformaron su sociedad. Por ejemplo, la definición de action painting como acto y no como objeto, como proceso y no como producto. Sentaría las bases para movimientos artísticos como el performance y el arte conceptual, entre otros. El arte conceptual es en general, podemos decir todo lo que ya mencionamos, porque estamos hablando de concepto de cómo se ha trabajado el arte, ¿sí? Y la performance es la que vimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces podríamos decir que el action painting es anterior a la performance y que dio sus primeros indicios de representar el arte con el cuerpo a través de los actos que puede realizar el cuerpo. Y anterior a eso vimos los futuristas que tenían su manifiesto, vuelvo a recordarles, y los surrealistas también que tenían todo su ritual para tratar de llegar al inconsciente, ¿lo recuerdan? Y después, ¿cuál más? Bueno, el dadaísmo también era como una forma, ya como una actitud de artista. No era solo que uno veía al artista en el lienzo o en la madera pintada, sino que ya reconocía al personaje, entre comillas, como artista. Bueno, acá están unos ejemplos. El artista más reconocido de, del action painting es Jackson Pollock. Les menciono por si su nombre les suena. Él empezó con estas expresiones en las que tiraba pintura y dejaba los rastros, las manchas, presentaba estas enormes obras como ven acá en salas de arte. Estos son otros ejemplos. No estoy segura si del mismo actor. Ah, sí, perdón, actor. Del mismo artista. Sí, abajo está la firma de Jackson Pollock. Bueno, todas tienen una característica especial. Quizás, como les mencioné muchas veces, en la obra final quizás no llame tanto la atención, pero cuando uno sabe cómo se hizo, como que resulta genera otro tipo de interés, ¿no? Este también es muy parecido, todos son muy parecidos. Una de sus características principales más importantes, estamos hablando de las segundas vanguardias, es que la pared del museo se queda pequeña, necesitan aprovechar toda la instalación museística, o sea, todo el museo o salir al exterior y utilizar todos los recursos posibles, la luz, los sonidos, las proyecciones de video. Bueno, ya el mundo ha avanzado bastante y, y tienen características distintas, ya podemos utilizar productos electrónicos y cosas nuevas que antes no se veía en la etapa de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahora vamos a hablar del minimalismo. El minimalismo es una palabra que es muy utilizada en la tele, en la moda, y significa lo mismo más o menos que le estoy por explicar acá, pero bueno, esto es de una perspectiva plástica, ¿sí? Artística. Pero es muy parecido a cómo se lo presenta en muchos aspectos del arte, como en la moda, el diseño, la arquitectura, ¿sí? El término minimalismo en su ámbito más general es la tendencia a reducir a lo esencial, a despojar de elementos sobrantes. La frase que resume la filosofía minimalista es la famosa menos es más, atribuida al arquitecto moderno Mies van der Rohe. Es la traducción del término inglés minimalism, puesto que surge en los Estados Unidos a comienzos de la década de 1960, continuando la tradición geométrica estadounidense y reaccionando contra el abusivo predominio de las corrientes realistas y el arte pop por parte de los museos coleccionistas. Había mucha colección de otra cosa.
El minimalismo queda más claro si se explica que el minimalismo en realidad quiere decir minimismo. El término inglés minimal, equivalente al español mínimo, fue utilizado por primera vez por el filósofo británico Richard Workham en 1965 para referirse a las pinturas de Ad Reinhardt y a otros objetos de muy alto contenido intelectual, pero de bajo contenido de manufactura. Como movimiento artístico se identifica con un desarrollo de arte occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial, iniciado en 1960. Según la última versión del diccionario de la Real Academia Española, que, o sea, minimalismo está en el diccionario y puede significar muchas cosas, no solo hablando del arte. El minimalismo es una corriente artística que utiliza elementos mínimos y básicos, de colores puros, formas geométricas simples, usan muchas formas geométricas, tejidos naturales, etc. Ahora vamos a ver ejemplos. Bueno, por ejemplo, esto es una representación de minimalismo. Son como secuencias, son series de elementos que se repiten. Esto es como muy común, la repetición en el minimalismo. Esto también es reducido a formas básicas en grandes dimensiones, pero simple, ¿no? Quizás uno viéndolo no note el discurso, esa poética del discurso, pero es como que el arte conceptual, el arte actual, el contemporáneo, da más para pensar, para hacerse preguntas. O sea, no tiene todo resuelto como era antes. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿por qué esto se representa así? ¿Por qué habiendo tanto material en el mercado, tantas cosas, solo se usa la forma geométrica, la forma pura? Entonces es como una reflexión a esto, ¿no? Ya, un llamado a la reflexión sobre cómo venimos acelerados y cargadísimos y esto viene como limpio de todo lo que está sobrecargado. Eso puede ser una interpretación, chicos, no digo que sea exactamente eso para esta obra, pero es una manera que pueden interpretar, es lo que yo quiero que ustedes vean y a partir de todo lo que ya han aprendido, que yo les expliqué de las vanguardias, de los movimientos y del el inicio de la historia del arte, ustedes sepan identificar y reconocer a través de sus gustos particulares también, porque eso es importante. Si a ustedes les gusta o no, qué les hace sentir, qué les transmite la obra. Eso también es otra, utilizando las luces de neón. ¿Sí? Son formas básicas, geométricas, es como un juego esto. Bueno, ahora vamos a ver la instalación que también es muy hermosa. Una instalación artística es un género de arte contemporáneo que surge en la década de los años 1960 en la idea de que la obra prevalece sobre sus aspectos fundamentales. Es parte de la forma experimental, ay, uy, no, me trago en todas, artística. Se exhibe por un tiempo determinado y se puede presentar en cualquier espacio. Es porque una vez que se instala se queda fija y en un museo no puedes dejar fijo años algo. O sea, son exposiciones temporales, entonces por eso es efímera, porque se pierde, se sale de ahí, se saca, se desinstala y ya deja de existir la obra ahí. Una instalación se realiza en y para un contexto y un espacio determinado. Por definición tiene una duración determinada y por ende entra dentro de lo que se conoce como un arte efímero. Y en la mayoría de los casos permite una interacción activa con el espectador. Eso es muy interesante, las grandes instalaciones en las que el espectador puede entrar y participar como si fuese un juego. Vuelvo a insistir, es como que todo el tiempo jugamos con el arte. La intervención artística de espacios es una manifestación propia del arte contemporáneo y conceptual, lo que les mencionaba. El artista propone conceptos dentro de un contexto deseado. Las instalaciones pueden presentarse en cualquier espacio y ser
realizadas con los más variados materiales, medios físicos, visuales y sonoros. Incluso en ocasiones intervienen otras disciplinas artísticas como la fotografía, el videoarte, la performance. Se utiliza cualquier medio para crear una experiencia de interacción con el espectador para despertar sentimientos o reflexiones. Es lo que yo le llamo que tiene que despertarles a algo el arte contemporáneo. Incluso cosas malas como lo odio, no me gusta o me genera cosas feas. Pero que le generen algo, eso es lo que busca el arte. Motiva la expresión sensorial en cualquiera de los sentidos, ya sea vista, oído, gusto, tacto, olfato, pueden participar cualquiera de esas percepciones. La instalación artística no solo es el montaje y el ordenamiento de los objetos producidos o intervenidos en un espacio o ambiente. Las instalaciones también tienen sentido en las ideas fundamentales que concibe, presenta el artista en su obra física o intangible y lo que éstas provocan en una interacción con el espectador. La completa experiencia estética es parte fundamental de la instalación, a diferencia de obras que se ubican en una sala. Bueno, le digo la última parte. La experiencia estética es lo que uno vive. Esto lo estudiamos al principio de año. Es lo que uno vive cuando se cruza con estas expresiones artísticas. Miren esto qué bonito. Tiene un significado, tiene toda una teoría que sinceramente no la sé, pero también está bueno verla y cada uno tener sus interpretaciones y ver cómo funciona esto. Por ejemplo, son hamacas que están instaladas, deduzcan que es una instalación, están instaladas en una sala y quizás puedan ser usadas, quizás no, quizás están muy cerca y es imposible usarlas porque todas chocarían. Eh, y bueno, y la poética es lo que uno puede sentir con esto. Por ejemplo, a mí las hamacas yo las adoro, me generan una sensación muy linda, un volver a la infancia, a revivir eso, que es como una sensación parecida a volar, ¿no? No sé si ustedes la habrán sentido. Esta también me parece bella, es una instalación con un material que permite flotar, que tiene una iluminación que hace sentir que tenés una nube, y en este caso dentro de un gran museo, ¿sí? Esta es la instalación de una artista reconocidísima, que es Yayoi Kusama, que es una artista que ya está muy viejecita y está viviendo en un loquero. Ella sola decidió internarse. Este, y bueno, ella tiene una tendencia a la repetición, repetir formas lunares específicamente. Y en este caso tiene flores y ha hecho que todo la habitación tenga como el mismo decorado, se podría decir. Y bueno, esas son todas las que vemos hasta ahora, ¿sí? Voy a ver si en la próxima seguimos analizando otras o profundizamos en unas que ya hayamos visto, porque hemos dado como una vista rapidísima y las obras tienen cosas muy particulares. Yo quiero que todo lo que les voy explicando me presten atención y estén atentos, porque en algún momento del año voy a pedirles a ustedes que analicen una obra a partir de todo lo aprendido y a partir de lo que ustedes sienten, de lo que a ustedes les genera esa obra, ¿sí? Así que bueno, presten mucha atención a eso y siempre, como les repito, lo que no entiendan me dicen y tratamos de entenderlo juntos, así les sea más fácil en el momento que tengan que hacer algún examen. Sí, bueno, sí lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, espero que tengan un hermoso fin de semana. Les agradezco su atención, de que vean los videos. Y bueno, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Un besito enorme, chicos.